Tenemos a una persona que realmente nos cayó muy bien la otra vez y dijimos muy interesante y lo quisimos volver a invitar para charlar no solamente de un repaso de las elecciones, sino también para hablar de lo que se viene. Es una persona que sabe mucho sobre derecho, bueno, es abogado y está metido ahí en todas las cuestiones que a nosotros nos gusta hablar. Miguel Arancibia, ¿cómo andamos, Miguel? Buen día, ¿cómo anda usted? Acá. ¿Todo bien? Acá andamos. Todo bien, todo bien. ¿Le gusta el frío más que el verano? No, a mí me gusta el verano. Bien, o sea que la está pasando mal hoy. Sí, estos días de frío. Cuesta salir de la cama estos días así, me parece, ¿no? A todos nos cuesta un poco. Bueno, igual Miguel tiene pinta de levantarse temprano todos los días, ¿o no? Sí, así es. Bien. Miguel, bueno, finalmente la lista por la cual usted participaba no pudo lograr ganarle la interna a la lista de Orrego. ¿Cómo van a trabajar de acá al 22 de octubre? Nosotros lo dijimos antes de la campaña, durante la campaña y lo dijimos post campaña. Nosotros vamos a apoyar el gobierno de Marcelo Orrego, con cargo, sin cargo, en forma incondicional. Sí. O sea, nosotros vamos a colaborar. Después de 20 años de gobierno justicialista, llega un gobierno que no es justicialista, que no viene del peronismo, imagínese usted, es responsabilidad de todos nosotros que esto funcione. Bien. Bueno, si bien a nivel provincial no lograron pasar la interna, pero la candidata presidencial finalmente fue elegida Patricia Bullrich. ¿Se esperaba en esa diferencia? Porque fue una diferencia muy grande y a Horacio Rodríguez Larreta no le fue tan bien como muchos esperaban. Bueno, nosotros teníamos los datos que eso iba a salir así. Lo que no teníamos era el impacto de Javier Milei. Eso no lo teníamos. Es más, no lo vimos venir. Se veía de que, por mi estudio pasaron, cuando empezamos a armar Republicanos Unidos, todos los jóvenes liberales que venían en ebullición, y después se fueron todos para Milei. Y eso a mí me llamó la atención. O sea, yo no entendía cuál era el magnetismo que tenía Milei. Porque la verdad que lo que nosotros lo que he palpado, lo que he visto, que él ha canalizado el enojo de la gente. Nosotros, por mi edad, lo que hemos visto, cada una de las crisis, yo me acuerdo del Rodrigazo, me acuerdo de en el 69, o sea, yo era un niño, pero recuerdo todas las noticias, la preocupación de mi casa, me acuerdo las hiperinflaciones de Alfonsín, las dos de Menem, todos el 2000, que lo padecimos todos. Entonces nosotros veíamos, y uno ve que las crisis, ¿qué es lo que hacía falta? La gente en la calle, tirando piedras, prendiendo gomas, y veíamos, o sea, yo palpaba de que la situación social se iba deteriorando, y aparte de eso hay un agotamiento de los proyectos que iba bajando el kirchnerismo. La Cámpora bajó la edad, o sea, la Cámpora impulsó que los chicos de 16 años pudieran votar porque pensaba que iban a ser todos futuros militantes de la Cámpora, y yo veía un alejamiento y un agotamiento del sector, de las políticas de género, de todo lo que es la mendicidad oficial, la cultura de la vagancia y el no trabajo llevado por los grupos piqueteros, porque un grupo piquetero fue un tema de la época de Duhalde, cuando había una crisis, y fue una medida coyuntural que se toma, que quedó permanente, y aparte de eso manejan 4.000 millones de pesos diarios. Mientras nosotros trabajamos, ellos están repartiendo dinero a gente que no trabaja y que debería incorporarse al mercado de trabajo. Bueno, yo creo que el enojo de la gente lo canalizó a través de Milei, porque es el que habla con total desparpajo de la agenda que tiene que venir, habla con total desparpajo y sin temor a quedar mal de los sectores privilegiados a los que hay que corregir y bajarlos. Y yo creo que tal vez a nosotros, a Cambiemos, nos ha faltado ese coraje, o sea, nos ha faltado encarar, tomar el toro por las astas. Entonces, creo que ahí nosotros no la vimos venir. Bien. Y en este sentido, Miguel, ustedes dicen, no la vimos venir, ¿no?
¿Y ahora preocupa un poco el escenario, digo, de cara a las generales? Pero por supuesto que preocupa el escenario. Nosotros tenemos, o sea, Cambiemos, Patricia Bullrich y todo su equipo tiene que consolidar el espacio y aparte de eso, la propuesta tiene que renovar. O sea, Milei se ha nutrido de votos de Cambiemos y se ha nutrido de votos de lo que es el kirchnerismo. Entonces ha tenido esas dos vertientes, esa es la explicación. Aparte de eso, a Milei lo han votado a él. Nosotros veíamos los candidatos en las elecciones provinciales, era paupérrimo, por más fotos de Milei que pusieran, pero cuando apareció en escena, se llevó por delante todo lo demás. Es como todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver de agrupaciones y fuerzas políticas, porque parecería que las fuerzas políticas tienen como un método, ¿no? Como una ideología, como una forma de trabajar y después una persona. Y esto parecería al revés. Es como que hay una persona y se empieza a construir todo para abajo a partir de una sola persona. Bueno, a mí lo que me preocupa, a mí hay algunos temas que me preocupan. Yo acepto los liderazgos, pero lo que me preocupa, que no conozco lo que él piensa, es el espíritu republicano. Nosotros, yo soy liberal, o sea, todo el mundo sabe, todo eso lo he expresado muchísimas veces, bien, pero el liberalismo dentro del marco republicano. Nosotros no podemos omitir la república. Claro. O sea, la república es división de poderes, es el Congreso, es el Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo. Entonces, la república tiene los pesos y contrapesos. Entonces, me preocupa de este tipo de liderazgos fuertes, este tipo de liderazgos en donde atropelle, porque hay veces que va a atropellar bien y hay veces que va a atropellar mal. Y me preocupa eso. Además de eso, la República tiene que asegurar los derechos de las minorías. Bien. Pero ahí usted dice, bueno, Milei ahora sin desparpajo de lo que va a hacer, de lo que hay que hacer, de la agenda que se viene. Recién hablábamos de dolarización, una de las propuestas más fuertes de Javier Milei. De hecho, acá vino el candidato a senador Bruno Olivera y decía, se puede hacer. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Es viable en la Argentina? Yo, cuando en el 2000 yo comencé un taller de economía y política con Orlando Ferreres y Mariano Grondona. O sea, comencé y durante casi más de 15 años hice ese taller de economía y política para entender un poco la temática. Y una vez le pregunté a Ferreres cómo es posible que Menem haya podido dolarizar y haya llevado el 1 a 1. La respuesta que tuve es que Menem pudo hacer la ley de convertibilidad porque había vendido las empresas del Estado y le sobraban dólares. Claro. Yo creo que uno no puede llegar a dolarizar, o sea, si nosotros dividimos la cantidad de pesos que hay en la calle en dólares que hay, el cambio no va a ser 800, claro, ni 750. No, y puede llegar a ser cifras realmente irrisorias. Sí. Entonces, una dolarización no se puede hacer sin dólares. Ese es el primer punto. Por otro lado, lo que están diciendo los que dicen vamos a dolarizar es limitarle la capacidad que tiene el presidente de emitir. Si el presidente dejara de emitir y el Estado viviera con lo que recauda, entonces nosotros no nos haría falta dolarizar, porque la moneda se sostendría. Si nosotros miramos el ejemplo de Israel, cuando llegó Simón Pérez, tenía un 500% de inflación anual. Entonces, ¿qué hizo? Achicó su presupuesto, achicó el gasto. Imagínense, el Estado israelí vive en guerra con los palestinos, con el mundo árabe. Achicar el presupuesto de defensa, lo que le costó a ellos. Y le costó la amistad cuando le dijo al ministro de Educación, voy a achicarte el 10% del presupuesto de educación. Pero bajó la inflación de un 500% a un 3% muy rápidamente. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos que inventar nada, porque cuando hablan de dolarización, yo veo que mucha gente piensa que asume Milei el 10 y el 12 va a tener $1 en el bolsillo. Claro. Y eso es un absurdo,
¿Por qué? Porque lo que están hablando cuando hablan de dolarización es que el presidente no pueda pedir y emitir, pedirle al Banco Central para emitir. Entonces es atarle las manos al presidente. Pero aparte, ¿de dónde vamos a sacar? El otro día leía que, digamos, si quiere aplicar la dolarización, vamos a necesitar instantáneamente 40.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar esa cantidad de dólares, teniendo en cuenta de que no es nuestra moneda, primero y principal? Y lo que le quería preguntar, Miguel, ¿no nos ata esto un poco si se cumple? Porque, bueno, como usted decía, es un país republicano y hay que mandar varios proyectos de ley a la Cámara de Diputados, hay que hacer varias cuestiones si es que Milei se convierte en presidente. ¿No nos ata a Estados Unidos? ¿No nos limita la capacidad de acción como país? Hay una entrevista con Fantino, de Javier Milei, que le pregunta, che, ¿se puede dolarizar? No sé qué, y hace todo esto. Y le dice, sí, yo ya tengo todo conversado con un banco, amigo, no sé qué. Sí, lo mismo que nos dijo Olivera acá en San Juan. Y le dice, pará, ¿viste? Bueno, ¿viste cómo Fantino? ¿En serio? Y Milei le dice, ¿vos querés que te muestre el celular? Bueno, ¿se puede? Yo lo que creo es que dolarizar de un día para otro, vos podés hacer locura si querés, o sea, pero yo creo que el Congreso va a actuar civilizadamente. Yo no entiendo la política como directamente sectores salvajes. Claro. Hay sectores salvajes, pero son los minoritarios. Son complicados esos sectores. Entonces, que me digan, mira, Milei no tiene el Congreso. Bueno, Macri no lo tenía el Congreso. Claro. Y cuando Milei habla de plebiscito, yo creo que deja traslucir de que le va a echar la gente encima. Yo me acuerdo Bloomberg, la primera manifestación grave que tuvo Néstor Kirchner, y la gente le pedía arrasar el Congreso. Bloomberg se frenó y casi se cae el gobierno de Néstor Kirchner. Lula le tuvo que llamar por teléfono para sostenerlo y prometerle que iban a comercializar con ellos. Lo que yo me refiero con este sentido, de que es muy complicado cuando un presidente dice a la carga, cuando va a juntar gente dice a la carga. Entonces, yo creo que ahí es cuando tiene que funcionar la República, los pesos y contrapesos. Claro. Las medidas alocadas con las medidas racionales, porque la gente va a castigar las medidas alocadas y va a avalar las medidas racionales. Pero yo creo que el fenómeno del éxito de Milei ha sido porque él ha canalizado el enojo de la gente. Sí, totalmente. En vez de salir a la calle, porque los que organizaban los saqueos, la salida a la calle, era el mismo peronismo que ahora está en el gobierno. Sí. Fíjense ustedes que hay saqueo en provincias que no son justicialistas. Mendoza, Córdoba. Entonces, empiezan a haber ese tipo de problemas en provincias en donde el gobierno le quiere complicar, donde manda sus grupos de choque. Que me parece mal que existan esos grupos de choque. Yo creo que el gesto que tiene que tener el gobierno de Alberto Fernández ante eso tiene que ser muy contundente. Si no puede controlar eso, va a tener que, en donde haya peligro de saqueo y de vulnerar la propiedad privada, va a tener que imponer el estado de sitio. Si no, yo no creo que llegue a octubre, le aclaro. La pregunta yo creo que se le va a complicar la llegada a octubre si el país se desmadra. Y es que la pregunta es, ¿hay gobierno de Alberto Fernández? O sea, hoy por hoy, lo vimos en las elecciones, ¿no? Estaba solo, fue a votar en las PASO básicamente solo, con un micrófono y 5 medios de comunicación, claro. No es el escenario habitual de un presidente que está yendo a votar y que justo también está terminando su mandato. Digo, por eso también hay como algunas... Yo lo que creo... De propios y extraños, porque yo lo que creo que nosotros no hace falta una reforma constitucional. Aquel que pierde el gobierno tiene que entregarlo al otro día. No tiene que tener esa cantidad de meses para ordenar qué. Sí, hay mucha transición, ¿no? Es muy larga la transición, en donde se hace todo tipo de picardía. Se tratan de colocar jueces, salen a buscar abulonarse en cargo, como hizo Rodríguez Sá, empiezan a perderse expedientes. Entonces, por un lado, yo creo que al otro día el que perdió tiene que entregar el gobierno e ir reemplazando. Yo creo que eso es urgente. Usted solo metió el tema en el cual lo queríamos meter, Miguel. Usted solo se metió en el tema. Se metió en el quilombo. Sabe que, bueno, la otra vez cuando vino Gioja, después del 2 de julio, dijo, tiene
Uñac tiene que tomar el ejemplo de Abelín, que se tomó el 6 y se fue al... Bravo. De Bravo, perdón. De Bravo. Se tomó el 6 y se fue a su casa. Y usted dijo exactamente lo mismo con otras palabras, un poco más civilizadas, porque Gio ese día vino enojadísimo. Porque después vienen y hacen discúlpeme, cosas. son cosas distintas. Bravo perdió unas elecciones intermedias. Sí, su mujer la perdió. Sí. Cuando vio que el pueblo no lo apoyaba, dijo, bueno, hasta acá llegamos. Y acá enfrente. Acá enfrente se tomó el 6, sí. Salió caminando, había una manifestación terrible en la puerta, pidiéndole la renuncia a los ministros, y él dijo, no, los ministros no, soy yo el que se va. El otro día fui al bloquismo y me mostraron la foto de él tomándose el 6. Bueno, nada, me fui por la rama. Pero no es lo mismo. Una cosa es irse en la mitad del periodo y otra cosa es lo que yo estoy diciendo, que el que pierde entrega al otro día. Claro. O sea, evitar la transición. Claro, después de las elecciones. Bueno, tipo, acá en San Juan la transición larguísima. Es feroz. Clarísima. Es feroz. Pero si usted le pone en la reforma electoral que venga y en la Constitución de que usted entrega al otro día, yo le puedo asegurar que se le va a quitar de aquí en adelante a todos los gobernadores la gana de estar manipulando la fecha de elecciones. Bueno, en este caso se viene una nueva elección del Consejo de la Magistratura, hay 14 cargos a cubrir y siempre está esa polémica. ¿Quién elige los puestos, digamos? ¿Quién se queda con la elección? ¿Para usted esta elección es transparente? Para mí, el Consejo de la Magistratura Provincial mostró un estrepitoso fracaso, porque todos los abogados, hablando sinceramente, sabemos cuando inicia el concurso quién va a ser el designado. Yo le digo una cosa, volvería al sistema de la anterior Constitución, hacer un responsable, porque el Consejo de la Magistratura nombran jueces y nadie es responsable, porque se diluye en el camino, porque el voto fundado, porque el Consejo de la Magistratura, porque toma. Yo creo que a los jueces el responsable tiene que ser el gobernador propone y la legislatura designa la terna que propone el gobernador. Bien. O bien hacerlo a la inversa, que la legislatura proponga una terna y que el gobernador elija. Tiene que haber un responsable de quien pone al frente de los juzgados. Porque eso de llamar a concurso, empiezan a jugar, ¿cómo les podría explicar? Intereses. No, y los currículums, la invención de currículum. Aparte de eso, hay por ejemplo, en la justicia federal, hay una diferencia muy grande entre el empleado de tribunales que tiene toda la estructura del gremio judicial para colaborar para sus concursos en su carrera judicial, en desmedro del abogado litigante. Y el abogado litigante es parte del servicio de justicia. Y cuando usted ve cómo trabaja y el esfuerzo que hacen, yo creo que no puede tener un demérito. Por eso digo, yo creo que la provincia necesita también una reforma en ese tema. El Consejo de la Magistratura, para mí, realmente es un tema que hay que tocarlo cuando arranque la nueva legislatura. Y hay que llegar a un acuerdo político de cómo se designan los jueces. Creo que eso es muy importante porque tiene que haber un responsable. Yo no digo que el sector político no intervenga, porque el juez lo primero que tiene que ser es buena persona. Y después tiene que saber el político de que va a tener que tener independencia, porque lo más terrible es cuando el juez se autocensura o no tiene independencia en sus fallos. Mire que yo me he manejado mucho en tribunales y lo que yo he visto a través de los años es que el gobernador nunca pierde y a los jueces le molesta cuando llega un tema político. Por suerte, los que litigamos en tribunales, que siempre, muchas veces, muchos años hemos litigado en la oposición, sabemos que cuando vamos contra el gobierno no nos va bien, pero sí hay una regla, en tribunales se respeta y es lo que hace vivible que no se meten en nuestros estudios. Claro. O sea, uno empieza a trabajar en tribunales y vos sabés, cuando inicia una causa contra el gobierno no te va a ir bien, pero después no hay represalias dentro de los estudios jurídicos. Claro. El único que le ha ido bien yendo contra el gobierno se puede decir que es Sergio Vallejo, ¿no? Con la... Sí, pero en Nación. Bueno, acá no, digamos. Sí, obvio. Bueno, lo que yo creo ahí, si vamos a ese tema, les digo una cosa. A mí me tocó, por convocatoria de Gustavo Fernández, arrancar el tema de la prohibición que tenía Sergio Uñac de ir por un cuarto periodo. Claro. Y yo le digo una cosa, arranqué con la batalla cultural. Arrancamos la jugada, después vino la presentación de Oscar Cuadros. Nosotros
llegamos en primera y segunda instancia, cuando íbamos a ir a Cámara, yo le reconozco al Cuadro que nos haya advertido, porque él coordinó mucho todo esto, él advirtió de que nosotros no podíamos presentar el recurso extraordinario provincial hasta que no se oficializara. No, porque estamos a una semana de la impugnación de la candidatura de Uñac en el Tribunal Electoral, y lo que íbamos a hacer es presentar la impugnación directamente en la Secretaría de Competencia Originaria en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, nuestra causa quedó en el camino. Claro. Y el que hizo el gol en esta jugada que iniciamos nosotros fue Cao, a través por orden de Vallejo. Claro, Cristian Cao. Entonces, discúlpeme, de ahí en más, nosotros cuando vos iniciás una causa de este tenor político y contra el número uno de la provincia, que es el gobernador, todo el mundo se te viene encima y te tienden a ridiculizar. Y la verdad que yo estoy grande para que te ridiculicen, y si nos iba muy mal, recuperarse con la edad que uno tiene y recuperar el estudio, hasta los clientes se asustan. Sí, entonces yo arranqué la batalla cultural haciendo los videos, hice 27 videos en donde expliqué qué es la república y cuáles son los límites republicanos. Porque un gobernador republicano no es un señor feudal todopoderoso que hace lo que quiere. Es un gobernador, es un administrador de la cosa pública con muchos límites. Miguel, a través del Consejo de la Magistratura, a ver, vamos a explicarle un poquito a la gente de qué se trata. El Consejo está... A ver. Ahora sí. Está conformado, esa era la palabra, está conformado por personas del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, a ver, ¿de qué más? Del Foro de Abogados. Del Foro de Abogados. Son todos justicialistas. Aquí dos profesionales del ejercicio. ¿Es un mecanismo que tiene el gobernador para elegir de forma medio indirecta, directa, a los que quieren que sean jueces? Lo terrible es que los funcionarios que están en funciones vayan y se escondan en la justicia. Eso sería realmente espeluznante. O sea, uno no puede estar saltando de cargo en cargo. Yo no creo de que ellos deban continuar en el próximo gobierno, pero tampoco creo que deban ir a esconderse en la justicia. Algún día hay que ir a trabajar, muchachos. Tienen que empezar la actividad privada. Entonces, tiene que dejar de vivir de los recursos públicos. ¿Debería ser el gobernador electo quien también ponga...? No, yo creo que es una imprudencia llamar ahora a concurso. ¿Por qué? Porque vienen 4 años por delante y creo que nosotros no podemos tener la justicia para el refugio de funcionarios públicos. Bien. O sea, claro, o sea que el llamado en este contexto es como, bueno, nos vamos en estos 4 años a ver qué podemos agarrar de la justicia. No, yo lo que no estoy de acuerdo es con que sigan viviendo del presupuesto oficial, porque el presupuesto oficial viene de lo que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Esa persona ha estado 5 años, 10 años, 20 años administrando la provincia de San Juan, con los estudios jurídicos cerrados. No puede ser que ahora corran a meterse en la justicia. Claro. ¿A hacer qué? Claro. Bien. Bueno, Miguel, entonces, este republicanismo, la república en la provincia no estaría funcionando muy bien, según lo que usted nos está comentando, digamos. O sea, no hay como una división de poderes tan certera, y de hecho, con todo esto, estas batallas legales que hemos visto este año, hubo acusaciones por parte de Sergio Vallejo, por ejemplo, y de otras personas de la oposición, que planteaban que, por ejemplo, el Tribunal Electoral eran amigos de Sergio Uñac. Esto es así, digamos. La justicia, mire, yo le explico una cosa. Cuando yo estudié Derecho Constitucional, mi profesor era muy rosista, marcadamente rosista. Entonces, él, cuando nos explicó el artículo 29 de la Constitución, que dice: será un infame traidor a la patria aquel que tenga la suma del poder público. O sea, como hizo Juan Manuel de Rosas, que asumió todas las funciones. Cuando nosotros empezamos a caminar la política,
la crisis del 2001 nos dejó una terrible asimetría. Destruyó la oposición, el voto de la gente llevó a que nosotros tuviéramos 20 años de justicialismo. Encima tuvimos la suerte de que la minería trajo una época de bonanza. Entonces la gente no veía la necesidad de un cambio hasta que Sergio Uñac terminó su ciclo. Entonces, pero hay un dejo de cuando el gobernador empieza a manipular el Consejo de la Magistratura, cuando uno empieza a saber, cuando uno ve que pone al Poder Judicial completo, el Poder Judicial tiene que de pronto ser obediente porque está a tiro de juicio político por la mayoría que tiene, la mayoría de los 2/3 que tiene el gobierno en el Poder Legislativo. Entonces los pesos y contrapesos se deshacen en el camino. Termina siendo muy fuerte del Poder Ejecutivo. Termina siendo muy fuerte. Nosotros tenemos un sistema presidencialista, un sistema de un gobernador fuerte, de un presidente fuerte, no lo tenemos débil. Y el Estado, la República, tiene que tener los pesos y contrapesos, los frenos. Cuando se desbalancea tanto, se rompen todos esos frenos, se diluyen en el camino. Bueno, estas son las consecuencias. El Poder Judicial, como le digo, yo como abogado lo que vi que el gobernador nunca pierde. Bueno, a mí me gustaría ver algún gobernador que pierda alguna vez, algún gobernador que ponga límites, algún Poder Judicial que no sea, que no entre en la partidocracia. Mire, cuando han nombrado jueces que vienen de la Asociación de Abogados Justicialistas, me han complicado la vida el primer año y después han visto cómo es el tema y hemos tenido vida normal. Eso es lo que yo he padecido en 20 años, ¿no? Bueno, anteriormente también, o sea, no es estos últimos 20 años, pero es lo más fresco que tengo. Pero el Poder Judicial, yo creo que nosotros tenemos que darle la independencia. A mí me hubiera gustado que el Tribunal Electoral de la provincia de San Juan le hubiera dicho a Sergio Uñac, mire, no le corresponde, no es así, pero no hubo forma. O sea, nosotros la acción declarativa que presentamos, el Poder Judicial no respondió. Nos dijeron, no, está mal presentado, no tiene contraparte, dijo la Cámara. Por otro lado, en primera instancia dice, no, es competencia del Tribunal Electoral. Y yo tenía la experiencia tenía la experiencia de la acción declarativa que yo fui el que litigó contra Escobar, cuando él presentó su acción declarativa. Entonces veníamos con antecedentes sobre lo que había sucedido. Pero eso se fue cambiando. Por suerte la justicia de San Juan en primera y segunda instancia no le dijo que sí le correspondía como esperábamos, le dijo no respondió, o sea, fue derivando el tema. Yo creo que iban percibiendo, pateando la pelota, percibiendo de que el tema no venía bien. Por suerte la Corte Suprema actuó. Mire que yo venía siguiendo el voto de los dos expedientes y teníamos el voto, iba siguiendo en la Corte Suprema el voto del primer cortista, del segundo, del tercero y me faltaba el cuarto. No le puedo decir la desazón que tuve ese domingo cuando lo vi a Lorenzetti en Europa. Con el Papa y León Gieco tocando la guitarra ese domingo y faltaba ese voto. Digo, no puede ser. Y al final no terminó votando. No votó. Y salió con 3 votos, claro, por mayoría. Entonces, sin el voto de Lorenzetti, la verdad que me volvió el alma al cuerpo. Bien. ¿Y qué hay que hacer? La última de este tema, Miguel, ¿qué hay que hacer? Porque actualmente hay una ley, que es la ley de 1986, si mal no recuerdo, que es a través de la cual se eligen los jueces. Y hubo un periodo acá en San Juan, que fue desde 2003 a 2005, en la cual hubo una ley moderna que fue derogada por el gobierno de José Luis Gioja. ¿Qué hay que hacer para que esta elección sea transparente y que no esté atado al Poder Ejecutivo o tan atado? Porque, bueno, sabemos que siempre hay una decisión por parte del Ejecutivo. Sí, los corazoncitos siempre están puestos en su lugar, lo que hay que buscar es el equilibrio. O sea, el gobernador siempre va a querer tener un juez amigo, no va a querer buscar un enemigo, eso es humano, pero lo que hay que buscarle son cómo compensamos los frenos. Bueno, creo que es un debate que va a tener la legislatura. Yo no soy legislador, pero creo que el poder político va a tener que llevar eso a debate, creo que va a tener que ponerlo sobre la mesa, porque yo creo que
que nosotros no podemos estratificar lo que es el tema de los jueces. Fíjese, la anterior Constitución, la del 26, la legislatura nombraba el juez en comisión por 3 años y revisaba su actuar. Y si había tenido un buen actuar como juez lo confirmaba y si no lo sacaba. Y eso tampoco es malo. Tener un juez condicionado para que estudie, para que saque la sentencia, no tenga los juzgados atrasados, no se meta en la partidocracia, respete a las partes. Creo que eso es muy bueno. Bien. Mire, yo le digo una cosa, que ustedes no la tienen. Sí. Las empresas internacionales, cuando van a venir a instalarse a un país, Sí. entre los ítems que miren la seguridad jurídica. Cuando eligen Argentina, miran la seguridad jurídica, y después cuando miran qué provincia se van a instalar, siempre en su tabulador de inversiones y de riesgo está el nombramiento de los jueces, el nombramiento de la Corte y la composición de la Corte. Y no les gusta a ninguna de esas empresas, y lo tiene evaluado como alto riesgo, cuando tiene una Corte o un Poder Judicial adicto al gobernador. Porque todo funciona muy bien cuando se llevan bien con él. Pero lo que miran las empresas es qué pasa si nos llevamos mal, si un día le decimos que no a algún capricho del gobernador. Se nos viene el mundo encima, ¿dónde nos recostamos? Y el único lugar para recostarse es la seguridad jurídica. Es la posibilidad de tener independencia y que la empresa le respeten y pueda resistir el enojo del poder político. Bien. Miguel, el otro día lo hablábamos ahí un ratito fuera. Me mencionabas que habías estado, en Estados Unidos, presenciando también lo que fue la campaña de Hillary con Trump, ¿fue? Sí, yo estuve en 2 oportunidades, me invitaron como observador en las elecciones. En el 2016 estuve como observador internacional, como observador de la Argentina, invitado por Transparencia Electoral a la elección de Hillary y Trump. Uh-huh. Ahí nos recibió, estuvimos 15 días estudiando el sistema electoral de Estados Unidos. Son 50 estados. Hay cosas que me llamaron la atención. En 20 estados, por ejemplo, no te piden el documento para votar. Cosa sorprendente. Acá, mirá, si no te piden el documento, no sería un caos. Sí, ¿no? Pero tienen un sistema de respeto por las instituciones completamente distinto. Además de eso, está mal visto que los partidos le pidan plata al Estado para sus campañas, por ejemplo. O sea, hay una serie de cosas realmente muy interesantes. Bien. Y nos recibió la Universidad George Washington, uh-huh, que es donde ellos, donde generó el marco académico, y además de eso circularon entre esos 15 días muchísimos líderes latinoamericanos, en donde tuvimos la posibilidad de escucharlos a ellos, de las conferencias que dieron, de explicar la realidad y conversar. Y lo que más me sorprendió de esos referentes, que el día después de la elección terminó a las 3 de la mañana, terminó el resultado. El otro día a las 11 de la mañana, ya teníamos pasaje de regreso para el otro día nosotros. El otro día a las 11 de la mañana en la universidad estaban los directores de campaña de Hillary explicando por qué habían perdido. El hecho de que la universidad te convoque y el director de campaña vaya a poner la cara, me pareció un gesto de profesionalidad total. Bien. Y después estuve como jefe de la misión de Transparencia Electoral de la Argentina en la elección de Colombia, uh-huh, cuando se presentó Iván Duque, y fue en la elección que Petro perdió, uh-huh, en ese caso. Bien. Y Iván Duque fue compañero mío en la Universidad George Washington, en la elección también estaba como observador electoral. Bien. De Colombia. Bien, y en ese sentido me gustaría preguntarte una opinión sobre lo que ha pasado también en Ecuador, ¿no? Como analista por ahí más político, digo, que asesinaron básicamente a balazos a un precandidato a presidente. Bueno, el que asesinaron a balazos, yo la verdad no tengo pruebas, pero eso viene del sector de Correa, porque ese era uno de los que más lo había denunciado a Correa cuando fue presidente, fueron los adversarios más duros. Bien. Y lamentablemente yo creo que toda esa zona está influenciada no solo por la violencia política, sino por el narcotráfico. Miguel, por lo menos mi última pregunta, ¿qué tiene que hacer Patricia Bullrich de acá a
al 22 de octubre y eventualmente un balotaje, que es lo que más se prevé que puede llegar a pasar, para poder ganarle tanto a Milei como a Massa también. Yo creo que la opción civilizada y lógica de cambio es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich viene construyendo esta candidatura y viene construyendo un proyecto de Argentina. La agenda de Patricia Bullrich creo que es una agenda que todo el mundo conoce. Nosotros tenemos que volver a la cultura del trabajo, tenemos que volver a la estabilidad económica y tenemos que volver a la seguridad. Nosotros no podemos entregarle el país a los vándalos y delincuentes, que en este momento es donde están. Nosotros, uno ve cómo el narcotráfico ha perforado y ha empezado a corromper la Argentina, y la que tiene el carácter y la decisión de combatir eso y que tiene los equipos técnicos para, de una forma normal, de bajar la inflación, es Patricia Bullrich. Por eso yo la estoy apoyando y por eso creo que el argentino tiene que apoyarla. ¿La forma de Milei es incivilizada? Yo creo que a mí lo que me preocupa de Milei es que él está transmitiendo el enojo y lo han buscado para romper y confrontar brutalmente. Aparte de eso, la otra cosa que me preocupa es la estabilidad emocional. A mí me preocupan cuando en el libro que hacen de su biografía me dice que habla con los perros. Eso es una barbaridad, ¿viste? O sea, uno puede tener un gabinete de perros, ¿viste? Y tener de medio a la veterinaria, ¿viste? O sea, a mí eso realmente me preocupa. Entonces, los mesiánicos, por más que sean liberales como yo soy, yo creo que sí creo que tiene gente muy valiosa alrededor, pero sí me preocupa la estabilidad emocional. Yo creo que es un tema, una materia pendiente, cosa que Patricia Bullrich tiene una estabilidad emocional, es una mujer previsible y yo creo que esa es la gran diferencia que hay. Bien. Gracias. ¿Vos tenés alguna pregunta, Fran? No. Mira, básicamente era este sentido, hablabas de Patricia Bullrich, ¿no? Y digo, que sea la cara también de un proceso que fue, bueno, una crisis, no la cara, pero que haya sido parte de un gabinete, de un gobierno que estuvo en el medio de la tormenta en los 2000, ¿no la perjudica un poco también a ella? Yo creo que hay que mirar... O sea, esa fama, ¿no? Porque básicamente yo no tocaría a Patricia Bullrich, tocaría al jefe de mi partido, que es López Murphy. Bien. López Murphy dijo, acá hay que hacer un achicamiento del 10% y pasamos la crisis. Bien. Si López Murphy hubiera sido escuchado y se lo hubiera respetado, la crisis del 2001 no hubiera venido. Bien. Nada más que yo creo que cuando lo dijo de esa forma, yo lo he hablado muchísimo con él, ese tema. Y más de una vez le dije, vos no le podés decir a los distintos sectores... Que le vas a sacar plata. Que le vas a sacar plata. Lo que tenés que hacer es clavarlo en la auditoría, decir, a ver en qué están gastando. Y yo te puedo asegurar que le va a sacar más del 10%, porque normalmente la administración pública en todos los sectores despilfarra dinero en cosas que no son esenciales. Claro. Entonces, yo creo que debería haber arrancado por ahí, no ser tan sincero en ese tema, tan claro, cándido. Y por otro lado, yo creo que De la Rúa tenía el grave problema del peronismo intolerante afuera, en donde tiraron la gente a la calle. ¿Por qué? Porque si el peronismo, si la situación que tiene Alberto Fernández no fue la del mismo peronismo, fíjese que ni el radicalismo, ni los distintos sectores sacaron a la gente a la calle. Creo que por eso la canalizó a través de Milei, porque no tiene cómo canalizar su enojo, no tirando piedra, volteando un gobierno, sino la canalizó dentro de las herramientas de la democracia y la república. Entonces, yo creo que no es una crisis como la que hemos visto. Argentina viene evolucionando en todo esto y viene canalizando los enojos. Entonces, yo creo que cuando vos me preguntás, mira, ¿eso le perjudica? Yo creo que es experiencia. Bien. Y la experiencia no se hace simplemente con éxito, se hace con éxitos y fracasos. Bien, en tu opinión, y esta sí ya la última y te despedimos, hoy por hoy en el mundo, ¿qué presidentes hay que mirar? ¿Cuáles son buenos presidentes? Está Biden en Estados Unidos, no sé si será un buen presidente o no. Vos estás más empapado del tema, digamos, analista político internacionalmente. Entonces, por eso preguntarte, ¿viste? Capaz recién decías Israel, bueno, hizo una buena, no sé, no conozco, la verdad que yo desconozco,
Pero si tuvieses que nombrar algún modelo o algún presidente de decir, bueno, este está haciendo las cosas bien. Yo creo que el mundo está muy convulsionado, principalmente porque Rusia atacó Ucrania injustamente. ¿Qué me preocupa? Yo no te pondría un modelo de presidente, porque cada país va buscando de acuerdo a su idiosincrasia, a su pueblo, sí, sus características. Lo que sí yo creo de que Argentina no puede tener un alineamiento incondicional con China, con Rusia, con las autarquías. Bien. Porque tal vez ahora ya se nos está agotando el tiempo, pero nosotros somos un país en donde tenemos una formación cultural greco-romano-canónica. Eso significa de que después de las guerras médicas nosotros somos productos de Occidente. Las autarquías como la de Rusia, como la de China, como los países árabes, como la de Corea, no son países para que nosotros nos alineemos. Nosotros tenemos que alinearnos con las democracias occidentales. Esos son nuestros aliados naturales. Con el resto no significa que no comercialicemos. Claro. Lo que no podemos hacer es entregarle el país como se le entregó a los chinos la base. Mire, yo le puedo asegurar que si nosotros le hubiéramos dado una base como la base que está en Neuquén a los americanos, ¿qué es lo que hubiéramos tenido? Una convulsión. Porque son chinos, nadie dice nada, nadie toca nada. Y los chinos son los usureros del mundo. Entonces, nosotros creo que es un tema que tenemos que replantear nuestro posicionamiento en el mundo y tenemos que discutirlo y definirlo. Porque no puede ser que Argentina agarre un gobierno, gire por un lado, agarre otro gobierno, gire por el otro, claro, y seamos realmente muy inestables. Entonces, un día, si querés, hablamos de política internacional, para mí sería un gusto. Estaría bueno. Una columna, Miguel Arancibia. Estaría bueno. Buena idea. Gracias, Miguel, por haber venido y siempre es un placer. No, para mí también. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, síguelo.